Gracias, Miguel Ángel, por tu intervención. La educación y la formación es muy importante para que todas las personas encuentren empleo. Efectivamente, el reciclaje y la formación es vital para conseguir un empleo y para mejorar en el que estás, lógicamente. Pero para profundizar en ello, ahora vamos a contar con una mesa redonda de 10 de la escuela a la empresa, experiencias de éxito. Animo al público a tomar notas de esta mesa, que yo creo que va a ser francamente enriquecedora y que va a moderar Juan Antonio González, miembro de la Junta Directiva de AEDIS y director técnico de Fundación Futuro Singular de Córdoba. Cuando quieras, pase, y el resto de invitados también. Vale, empezamos. Vale. Sí. Y nos falta... Aquí hay una silla de... Bueno, pues vamos aquí. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a seguir con el programa. Como nos decía José Luis esta mañana, de agradecido, ¿no? De agradecido, de nacido, ¿no? O de bien nacido es agradecido. Sea como sea, muchas gracias a Edis por permitirnos participar en esta mesa. Lo mío va a ser más fácil porque voy a dar los pasos simplemente a vosotros, pero la parte interesante nos las contarán Rubén Mateo, director del Centro de Educación Especial Nuestra Señora de Lourdes, Cristina Marín, directora de la Fundación Cadisla, Juan José Juárez, de Fundación Bezman, y, ¿cómo era tu nombre? Y Puello Pons, secretaria general de Amadi. El Puello nos hablará luego del origen de su nombre, por aquello que hemos hablado. Bueno, hemos estado viendo hace un momentito, nos han estado hablando de la transición, de cómo las personas vamos pasando por distintas etapas de nuestro ciclo vital, enfocando hacia el futuro, eso que queremos todo, donde queremos llegar, donde queremos aterrizar. Ese viaje que también Miguel Ángel nos hablaba hace un momentito. Pero yo en un minuto solamente quiero hacer una reflexión, algo que también esta mañana, y era el tema de la confianza y la autoconfianza, y cómo los procesos formativos, los procesos de capacitación, ayudan a avanzar, nos ayudan a todos, a las personas con discapacidad intelectual y a las que no, a avanzar en nuestra vida. Y una referencia, decía José Luis esta mañana que confianza, una de las era la competencia profesional. ¿Cómo adquirimos esas competencias profesionales para evitar la mediocridad y, sobre todo, la queja, ¿no? Ya hacemos aquello de que la queja es el lenguaje de la derrota y no queremos derrota y evitar estas situaciones. Por tanto, os pido ahora a los cuatro que cada uno de vuestra perspectiva nos vayáis ilustrando un poquito sobre estos elementos, cómo a través de la formación, de los distintos proyectos, los distintos procesos que nos vaya a explicar, podemos seguir avanzando, generando confianza, en este caso, para una parte del proyecto vital de las personas, como puede ser el empleo. También Miguel Ángel hace referencia, no solo el empleo, ¿qué más allá del empleo? ¿Para qué el empleo? Pues el empleo por sí solo no tendría sentido. El empleo para generar una mejor vida para las personas probablemente tenga una dimensión distinta. Y cómo en distintos momentos en este primer ciclo formativo pues podemos abordarlo desde las distintas perspectivas. Cada uno de ellos hará una presentación y luego tendremos pues un pequeño tiempo de reflexión compartida o de preguntas si queréis hacer. Así que, sin más alargarnos, cuando quieras, Rubén. Pues pasas sí. el mando. Vale. Bueno, pues buenos días. Tardes ya casi, ¿no? Que ya llevamos aquí un buen ratito. Soy el director de un pequeño centro de educación especial y empiezo con la diapositiva con el título Inclusión Educativa porque soy el director de un centro bastante sospechoso desde hace bastantes años. Es decir,
No soy alguien que normalmente inviten a conferencias si hablamos de inclusión. Normalmente no participamos mucho en el sistema educativo como innovadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa reivindicación de la inclusión educativa pues va desde la primera diapositiva. Es decir, yo llegué aquí pensando, siempre lo pienso, o sea, yo creo que ya es una historia mía. ¿Qué pinto aquí, no? O sea, empecé a oír hablar de un libro blanco, hoy por la mañana miré para ojearlo, eran 1136 páginas y dije, chao, o sea, no voy a hacer nada con este libro. Entonces, bueno, estuve muy atento a las charlas anteriores porque dije yo, algo saco seguro, ¿no? Entonces, bueno, fui ganando en confianza gracias al profesor Casalla, que nos hizo ahí una... y me fui viniendo arriba. Y ahora, pues bueno, hace menos de una hora, pues tuvimos al profesor Verdugo y ahora sé lo que hago aquí, es explicar una experiencia del viaje a Ítaca. Vale, pero no lo tenía previsto, vamos, ayer no sabía ni por qué estaba aquí. Ese botón es un vídeo de 2:48, pero como hay un cronómetro allá arriba, no lo voy a poner, ¿vale? O sea, voy a intentar explicar un poco pues esta historia. Bueno, es la historia conjunta de un centro educativo como el nuestro, que lleva desapareciendo desde 1995. No es que no desapareciera desde antes, es que yo llegué ese año. Vale, entonces a mí nadie me había dicho ni que existían, con lo cual no tenía yo grandes preocupaciones antes de ese año. Pero yo soy de Coruña, este centro es de Coruña, y la frase más repetida durante mi primer año de contrato, con toda la ilusión que yo tenía con esto de ser profe y estas cosas, pues era, neniño, saca la oposición que esto cierra. Vale, con lo cual, pues evidentemente imaginaros mi periplo educativo y mi nivel de autoestima año tras año, no cerro este, no cerro este, no cerro este. Vale. Era un momento que para los que estáis familiarizados con el sistema educativo, que sois todos, porque creo que antes levantasteis la mano de bachillerato, no sé cuántos ya, ¿no? Pues era el momento LOCSE y era el momento que se empezaba a hablar de integración y era el momento o la primera gran ola o oleada de cierre de estos centros, ¿no? Digamos que estos centros perdían un sentido que posiblemente habrían tenido 20 años antes o 15 años antes. Entonces, bueno, en este centro nuestro, que es así tan singular, pues nosotros, claro, estábamos planteándonos qué podemos hacer o cuál es nuestra función. Entonces, hemos hecho varias aportaciones a lo que consideramos nosotros inclusión educativa. La primera es creernos la inclusión educativa en centros ordinarios. Vale, nos genera algo de esfuerzo, pero nos la creemos. Entonces, no cogemos alumnos que estén en etapas de primaria. Vale, para nuestro centro es algo complicado porque decimos muchos no, pero intentamos coger alumnos a partir de los 12 años. Vale, con lo cual, a partir de ahí tenemos que intentar, bueno, pues eso, tenemos como muy cerca la edad esta que marcaba el profesor Verdugo de transición a la vida adulta, con lo cual nuestro centro se empieza a redireccionar a una transición hacia algo que es bastante efímero, que es la estancia en nuestro centro, aunque 8 años no parezcan muy efímero, pero fijaros, nos quedan 2 alumnos del año 18, es decir, la renovación de alumnos ha sido, pues bueno, es continua, ¿no? Necesitábamos, para intentar hacer las cosas bien e intentar hacer una formación profesional más potente, bueno, pues a la Administración se le ocurren muchas cosas, pero nosotros necesitábamos un aquí y ahora, no promesas de que vamos a legislar, vamos a hacer, porque sabemos que la legislación siempre va por detrás de la realidad, o casi siempre, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros estábamos perdiendo muchos alumnos con oportunidades y queríamos darles algo. Algo en el sentido de que el abandono escolar temprano, definido por Europa, es aquella persona que con 24 años no tiene un certificado básico de estudios. Vale, esa es la definición. En Galicia solo es el 10% de la población el que tiene ese abandono escolar temprano. Vale. Si lo medimos en nuestro alumnado, es el 100%, porque las personas con discapacidad intelectual en Galicia no suelen certificar la secundaria obligatoria. No sé lo que pasa en otras comunidades. En Galicia, desde luego, no. Vale. Entonces, empezamos a buscar un cómplice, y el cómplice fue un centro integrado de formación profesional, es decir, un centro que tenía unas instalaciones, está muy cerca de nuestro centro, tiene unas instalaciones brutales, tanto en textil, bueno, vengo de la tierra de Inditex, ¿no? Como de panadería y pastelería. El pan también nos gusta bastante en Galicia, con lo cual también es una salida profesional bastante habitual. Y entonces, bueno, eso es una de las cosas que podíamos hacer era seguir como centro cerrado o con ese tópico que tenemos de centro cerrado, o podríamos
bueno, pues realmente buscar en nuestro entorno a alguien que tuviera los medios y poder intentar colaborar con ellos, ¿no? Este centro educativo es curioso porque tiene el 0% de alumnos con discapacidad intelectual. Está en etapa no obligatoria y su ratio de alumnos de discapacidad intelectual es el 0%. ¿Vale? En Galicia, el 94% del alumnado está en inclusión educativa. Vale, yo tengo un colega biólogo que dice que toda especie es alóctona o autóctona, depende de cuándo cuentes. Primero de primaria, 94. Primero de la ESO, ya hay dudas. Primero de bachillerato, no se cuenta porque no es obligatorio. Vale, entonces, bueno, pues estos tienen el 0 porque están en etapa posobligatoria. Bien, pues ya estuvimos con ellos, tuvimos ya la primera promoción, el esquema de funcionamiento es sencillo, 4 días en nuestro cole, un día en el instituto 5 horas y después, a partir de que sus alumnos se van de prácticas, había dudas de si nosotros debíamos ir, porque como lo vendimos como inclusivo y si sus alumnos no estaban, no era inclusivo. Entonces le llamamos masterclass. Vale, y zafamos así el tema de la inclusión, porque nos parecía absurdo desperdiciar a 2 profesores en ratio 2:4. Vale, y eso nos ayuda, evidentemente, a que nuestros alumnos salgan más preparados. Vale, los inicios fueron como actividad complementaria, es decir, yo era tutor de un aula, íbamos 14 veces allí como quien va a ver un museo, pues nosotros hacíamos croissants. Evidentemente, mis alumnos hacían los croissants bastante mejor que yo, que llevo 14 años y aún aprendí a hacer un croissant. Vale, pero bueno, esa era la realidad. Y lo convertimos en un proyecto experimental. Tiene muchos problemas porque tiene un problema de marco legal, porque la FP es un tema nacional. Bueno, ya se habló aquí también de una reforma que yo creo que nos puede beneficiar, pero hasta ahora no éramos capaces de darle marco. Y nos agarramos ahí pues a Google, que lo soporta todo, es decir, como pones una frase y la encuentras, pues bueno, yo llené de argumentos pues un proyecto que presentamos a la Consellería. Y después el artículo 85 de una orden de atención a la diversidad en Galicia, pues habla y hace mucho hincapié en transición a la vida adulta, formación profesional adaptada, aunque vuelvo a poner el punto final exactamente donde lo ponía el decreto de 2011. Entonces, bueno, digamos que nos podía dejar así un poco el campo abierto, ¿no? Simplemente deciros que el alumnado que va allí, evidentemente, empezamos yendo a éxito y a éxito significa elegir al alumnado con mayores capacidades. Presentamos 5 alumnos que sabíamos que iba a sacar, porque no lo dije o lo obvié, están haciendo un certificado nivel 1, solo que el contexto es un ciclo formativo medio. Es decir, nuestros alumnos están haciendo el rol que posiblemente podrían desempeñar en una empresa de entrada. ¿Vale? Y el instituto ha elegido, digamos, el teatro donde se hace eso, ¿no? Entonces, el alumnado, elegimos a los que iban a ir a éxito, tenían tan buenas competencias, tantas capacidades, que cuando llevaban un mes, y yo ya me frotaba las manos porque le iba a vender éxito a la administración, vino una empresa del textil que no quiere ser nombrada, pero que seguro que el 60% de vosotros lleváis una prenda, y nos llevó a 4 alumnos y nos los contrató. Con lo cual, yo estaba apenado porque el empleo ordinario se me había llevado a 4 alumnos. Bueno, es un poco surrealista, ¿no? Entonces, bueno, lloré solo, pero los dejé ir, evidentemente. Y tuvimos que meter a la segunda unidad, alumnos que no estaban preparados para hacer este proyecto. Vale. El 100% de esos alumnos, o esas alumnas, que en este caso eran alumnas, sacaron el certificado, es decir, lo hicieron en pruebas sin adaptar y sacaron el certificado, certificaron. El profesorado es común, 2 centros antagónicos participando juntos y creando una cultura común bastante interesante. Y esto, que puede parecer así una chorrada, pues a mí me dio un valor impresionante. Los alumnos, sus compañeros, en el segundo año, fueron al equipo directivo del instituto y les dijeron que querían que nuestros alumnos estuvieran en su orla y en su acto de graduación. Y esto, que para nosotros fue súper emocionante, además creemos que van a ser posibles, hablaban en alguna charla anterior, ¿no? Posibles apoyos del futuro. Es decir, estos compañeros de ellos son futuros profesionales o futuros empresarios. Es decir, también estamos generando ahí una cultura de alumnos que normalmente en esos estadios educativos no encuentran ya personas con discapacidad intelectual porque ya se han barrido antes, ¿no? Es decir, han desaparecido como por arte de magia antes de los 15 o los 16 años. El futuro, esperemos que se consolide, ya lo hacemos con 2 institutos, este año voy por el tercer incauto,
¿vale? O sea, y espero que Coruña siga llena de incautos. Y vamos a hacer hicimos ya uno de acabado en madera y ahora vamos a empezar uno con tema de reprografía, archivo digital, etcétera, ¿vale? Las empresas para nosotros son fundamentales, saben de esto y para daros un dato, hemos hecho desde el cole, en los 29 años que yo llevo en el colegio, en los 26 primeros, recuerdo 3 alumnos con empleo directo desde el colegio. En los últimos 2 llevamos 8. Vale, entonces creo que ahí hay una posibilidad y un potencial. Entonces, bueno, sé que está en 0,0 aquello, pero reivindico los centros de educación especial como herramienta útil para ese viaje a Ítaca. Y no caigamos, digamos, en esos genéricos que muchas veces nos machacan. Decimos para nuestro alumnado muchas veces, ¿no? El diagnóstico tapa las preguntas. Bueno, pues en el caso de los centros de educación especial, la generalización tapa las utilidades. Entonces, aboguemos por un nuevo modelo, modifiquemos lo que tengamos que modificar, vayamos a etapas educativas que ni existen hoy en día, pero no prescindamos del capital humano que hay ahí metido a nivel nacional y me consta. Y nada más, 0,0 como la cerveza coruñesa. Muchas gracias, Rubén. Ya nos contará cómo es eso de intentar desaparecer durante 15 años o unos 30 años. 30 años y no conseguirlo. Eso es interesante. Vosotros no veis lo del reloj, pero va pasando, luego se pone en rojito, pero luego parece que va a estallar, porque empieza así, rojo apretando, así que cuidado. Creí que iba a saltar el asiento. Sí, estaba esto que no vea. Pero bueno, es más divertido desde aquí. Cristian, cuando quieras. Bueno, yo si me permiten me levanto, que parece que me manejo mejor y hago más toma de tierra. Buenos días a todos los asistentes y en primer lugar lo que quiero dar las gracias es a EDIS por haber contado con Fundación Cadisla en toda Castilla-La Mancha para poder presentar el modelo de formación y todas las convocatorias y recursos existentes que tenemos de cara a la transición al mercado laboral, bien protegido, bien ordinario. Bueno, primero os presento un poco el índice para introducir de lo que voy a hablar y ya presento la entidad. Voy a hablar de lo que es la modalidad 2, que es la formación pura y dura en certificado de profesionalidad, y después voy a pasar a las 2 opciones de formación dual que hay, las que gestionan las entidades sin ánimo de lucro y luego las que se gestionan dentro en el seno de la propia empresa, ¿vale? Entonces, vais a ver ahora que en la segunda formación dual en el seno de la empresa daré unos pequeños matices, ápices de lo que sería la formación dual, cómo se desarrolla en el seno de la empresa y las distintas modalidades que existen a su vez. Bueno, pues nada, Fundación Cadisla es una pequeña fundación que nace en el año 2014, ahora está constituida por AFAS únicamente y bueno, se crea para el desarrollo de políticas de empleo en favor de personas con discapacidad intelectual y de personas con trastorno mental grave y crónico. Muchas veces también tenemos esa patología dual. Y bueno, pues lo que dice, ya tenemos 10 añitos y este año, el día 21 de junio, los vamos a celebrar. 10 años de camino a Ítaca y esperemos que nos queden otros 10 años cargados de experiencias del viaje a Ítaca, ¿no? ¿Qué llevamos a cabo? Bueno, pues estos son los recursos y los servicios que tenemos. Formación y la formación dual, programas exclusivamente de empleos que no llevan formación, sino sencillamente son contrataciones directas para proyectos de carácter social, comunitario y que tengan una vinculación con otros colectivos sociales. Tenemos el propio servicio de capacitación sociolaboral, que es el trampolín, también para donde las personas tienen que empezar a elegir los recursos formativos a los que acceder y qué especialidades son las que quieren acceder por primera vez. Que no entremos en esa puerta giratoria de formación, formación, formación. El Centro Especial de Empleo y luego la agencia de colocación como tal.
Empiezo con la modalidad 2, que es la formación pura y dura. Aquí no hay formación dual, con lo cual aquí se accede a obtener un certificado de profesionalidad nivel 1, nivel 2, nivel 3. Como trabajamos para quien trabajamos, pues entonces nosotros siempre partimos de nivel 1, porque partimos de personas que no tienen una certificación en eso. Con lo cual, después, claro, cuando ya han hecho el primer curso, accedemos a ir homologando de esas mismas especialidades en nivel 2, para que vayan obteniendo competencias muy similares a grados medios. Aunque hagamos el nivel 1, casi siempre metemos las competencias claves de matemática y de lengua, para que por lo menos puedan acceder a otras ramas de la misma familia el día de mañana, ¿vale? Que no siempre sean en la misma rama profesional. Existe una opción en la modalidad 2, que es el compromiso de contratación. Quiere decirse que cuando terminan la modalidad 2 con nosotros, o una empresa o el propio Centro Especial de Empleo accede a contratarlos, ¿vale? Esta casi siempre la dan. Cuando tú das el compromiso de contratación, te lo dan enseguida, porque, venga, vale, genial. Entonces, aquí existen las opciones que hay de contratación, ¿vale? Pero es modalidad 2 o modalidad 2 con compromiso de contratación. Cuando terminen, hay que contratar a un 40% como mínimo de participantes. ¿Qué pasa? Que esta opción respecto a la modalidad de formación dual cada vez era más desmotivante, porque acceder solo a la formación es como pudiéndome pagar por trabajar y tener un contrato, vale. Se mete lo que son el alta en el régimen general, las prácticas no laborales ahora cotizan, y cotizan por los días hábiles en los que se hacen las prácticas. Con lo cual, aquí ya empezamos a tener un motivo, un incentivo para formarnos en los certificados de profesionalidad y, por tanto, a empezar a cotizar y que ya cuente nuestra haber esa experiencia como que aporta tanto como cotizante como con experiencia laboral y como... Y bueno, decir, bueno, pues ya dar el siguiente paso a otra opción que quiera de formación. Pero ya tengo en mi haber una cotización. Bueno, estas son las fotos de aulas que tenemos, el alumnado, cada uno con... ya aquí entramos en el laboreo como tal, es decir, nosotros estamos muy especializados en espacios verdes, ¿vale? Voy muy rápido para poder contaros más cosillas, pero bueno, para que veáis que aquí nos pringamos mucho en la formación y en las prácticas no laborales y todo siempre tiene luego además una consecución social. Siempre todo lo que generamos lo damos a otras entidades sin ánimo de lucro. Que no se me quede en el tintero que también existen los ficheros maestros para personas con discapacidad y con discapacidad intelectual. ¿Dónde solicito esto? Lo solicito en la convocatoria de modalidad 2, pero tengo que justificar muy mucho por qué lo tengo que hacer. No me lo dan por el hecho de ser una entidad que trabaja para personas con discapacidad intelectual, ¿vale? Allí no se funciona, allí se generaliza más. Con lo cual, cúrratelo, justifícatelo muy bien. Ahora ya sí que entramos en la formación dual, pero la primera que voy a explicar es la formación dual que tiene que ver con la que gestionamos las entidades sin ánimo de lucro, que podemos ser tanto gestoras de la formación como gestoras de los contratos. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de formación dual es que hay una formación de certificado de profesionalidad siempre, simultáneamente con el contrato de formación en alternancia con el empleo. He dicho que esto solo lo gestionan este tipo, la dual, lo hacen tanto el RECUAL, se llama RECUAL, lo hacen tanto ayuntamientos, diputaciones y entidades sin ánimo de lucro. Un mínimo de 8 participantes, un máximo de 10 para poder trabajar con ellos en cuanto a los certificados. La formación siempre se tiene que hacer acorde a unos anexos, a unos sectores profesionales. Si no, no eres preferente. ¿De acuerdo? Con lo cual, si llevas homologado en 15 especialidades y resulta que ese año ninguna es prioritaria, tenemos ese hándicap. Os he dicho que gestionamos tanto la formación como los contratos de formación en alternancia y los certificados de profesionalidad pueden ser de cualquier nivel. Las prácticas, los contratos, las prácticas laborales, van en función de esas temáticas, patrimonio, vivienda social, eficiencia energética. Es decir, tu especialidad la tienes que extrapolar a ese tipo de
prácticas sociales, sectores económicos, estratégicos, tendencias, en fin, bueno, adelantos tecnológicos, economía social, economía circular, ¿de acuerdo? Pasamos ahora a fotos. Fotos, un poco para que veáis que además intentamos que trabajen fuera de la entidad, en centros públicos o que nos ayuden a empresas a cogerlos también para lo que es que sepan cuál es la realidad laboral hoy en día del mercado laboral y las exigencias de los usuarios, de los clientes. Las voy pasando. Luego, si queréis, como pasaremos las presentaciones. Bueno, y ahora sí que vamos al meollo de aquí, es el dual en el seno de las empresas. No nos consideran empresas los centros especiales de empleo, es decir, yo puedo, como entidad sin ánimo de lucro, puedo gestionar la formación, pero no puedo ser empresa que recepcione los contratos de formación en alternancia, porque como soy centro especial de empleo, yo no me consideran empresa del mercado ordinario. Con lo cual, yo tengo que buscar un mínimo de 2 empresas donde se desarrollen las prácticas laborales. ¿De acuerdo? Esta modalidad que os estoy presentando, que son las escuelas profesionales, son las escuelas que había antes, los talleres de empleo que había antes, las escuelas profesionales, las escuelas taller de antes. Entonces, llevan como la misma versión, un poquito más renovadilla, pero bueno, pero es la misma versión. Primero, sí que solo va dirigido a personas menores de 25 años. A nosotros nos da igual porque también es un núcleo muy importante con los que primero coger después que salgan del sistema educativo. Todas las opciones que os voy a presentar a continuación también se mete el colectivo de personas con discapacidad intelectual, ¿vale? Pero esta en concreto va para jóvenes menores de 25 años. 2 años de duración y bueno, aquí conforme lo veis, el primer año son las becas, se tiene que hacer el nivel 1 de la especialidad formativa y en el segundo año sería el nivel 2, el certificado de nivel 2 de esa misma especialidad formativa y ahí entran ya los contratos de formación en alternancia. ¿Cuál es ahora otro hándicap también de la formación dual en el seno de la empresa? Que siempre te piden que haya un compromiso de contratación. Siempre. Entonces, vais a ver en las siguientes opciones, en las siguientes modalidades, que va cambiando. ¿Veis? El nuevo CREA tiene una diferencia con respecto a la anterior opción de formación. Es prácticamente lo mismo. Van cambiando en función del colectivo o en función del contexto donde se desarrolla. Con respecto a las otras opciones de formación dual en el seno de la empresa, hay una diferencia. Aquí subvencionan los apoyos, al personal de apoyo. También hay otra cosa muy importante y una novedad, es que dentro del 65% de la jornada laboral, un 5% se tiene que destinar a la orientación de esa persona durante toda la trayectoria de formativa, o sea, de las prácticas laborales, del contrato. Bueno, más fotos, más fotos, más fotos, más fotos. Aquí entramos un poco a las nuevas opciones, a las siguientes opciones de formación dual en el seno de la empresa. Dual verde, ¿qué diferencia hay? Que se tiene que desarrollar en zonas rurales, zonas escasamente despobladas o zonas que sean de intermediación agrícola. Si vais viendo, son pequeños matices, todos tienen el mismo esquema prácticamente, casi el mismo compromiso de contratación, pero en diferentes contextos o con diferentes edades o colectivos. Nuevas oportunidades sería la opción de personas de 50 años, a partir de 50 años. Y aquí sí que se les da el 100% del salario mínimo interprofesional, aunque se trabaje el 65% de la jornada laboral. Y el sectorial, que es prácticamente igual que todo lo anterior, lo único es que solo se puede escoger certificados de formación de determinados sectores estratégicos. Como ya os pasarán, imagino, todas estas presentaciones, pues luego vienen más explicadas y para cualquier duda y cualquier cosilla, pues bueno, que ya llevo pasándome de tiempo un montón. Pues muchas gracias. Voy a coger esto.
Muchas gracias, Cristina. Esto del acelerón, ¿eh? Ibas ahí pasando paso a paso. Muy bien, pues vamos a seguir hablando de Dual. Así que cuando quieras, vamos al lío. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nosotros somos una fundación de origen alemán, llevamos más de 30 años en España. Seguramente nos conocéis por la parte de la Alianza por la FP Dual, es una red muy grande, con más de 1.500 empresas y centros educativos. Y yo os quiero hablar de un paso antes, ¿no? De lo que sería más cómo llegan los alumnos a elegir este itinerario posobligatorio, cómo llegan a elegir en qué quieren especializarse. Y lo voy a hacer desde un enfoque que en innovación se llamaría la fertilización cruzada. No trabajamos específicamente en discapacidad, pero esperamos que algo de lo que os cuente en esta mañana os pueda ser de utilidad. Nosotros teníamos el reto de ayudar al sistema educativo en su conjunto. Somos una entidad, digamos, de segundo nivel. Trabajamos con unos 15.000 alumnos, pero no tenemos ninguna aula, ¿vale? Nuestro foco sería ayudar a todos los centros educativos en la etapa de secundaria a mejorar su sistema de orientación académico-profesional, unos 20.000. ¿Qué hicimos? Buscar un sistema de alta calidad y a la vez de la máxima sencillez, que pudiera ser extrapolable a todas las comunidades autónomas y a todas las realidades que tienen cada uno de estos centros. Estuvimos mirando fuera y la mejor alternativa que encontramos fue este que tenéis en pantalla, es un modelo inglés que a su vez se basa en las mejores prácticas de 6 países que habían sido identificados por la OCDE como países con un alto desempeño en orientación, con lo cual íbamos trabajando sobre un modelo ya paneuropeo o internacional, digamos. Y al final todo esto se resume en algo tan sencillo como cómo ayudamos a las personas a que encuentren su identidad. Y su identidad, como hemos visto un poco esta mañana, no es solo la laboral, sino que es mucho más poliédrica, ¿no? Y para hacerlo, al menos desde la parte del sistema educativo, lo que vemos es que necesitamos sistemas muy sólidos, sistemas que acompañen permanentemente en ese proceso de crecimiento, de análisis, de autoconocimiento, de análisis crítico de la información y desarrollo de esa personalidad, de esa identidad. Bien, algo que sea un continuo, no estamos ya hace tiempo mutando de la orientación, el cambio de etapa en las transiciones, que ha sido un poco el axioma hasta ahora, a la orientación permanente. No solo a lo largo de la vida, que es lo que ya nos impulsa mucho desde Europa, sino permanente desde muy temprano y permanente desde la experiencia docente. Es decir, cuando yo voy a relacionarme con el aprendizaje, ahí tiene que estar la orientación, con el profesor de biología, de lengua, de historia, matemáticas. ¿Cómo lo hacemos? En base al modelo, este modelo internacional, identificamos 10 claves. Estas 10 claves son las que tenéis en la pantalla, están agrupadas en áreas de color, ¿no? La parte más de estructura, que es el color azul, la parte de atención a la diversidad, la parte verde. Tiene este color morado, que es la que conecta los contenidos con la orientación, es decir, cómo desde la impartición de contenidos puedo conectar con las profesiones que usan esos conocimientos, y toda la parte roja, que es en la que en general los centros educativos en España lo han tenido más difícil, ¿no? Que es la conexión del aprendizaje con el contexto profesional. Cómo consigo que nuestro alumnado tenga experiencias en contextos profesionales, cómo invito a profesionales a nuestro centro, ¿no? Y la última, que es la conexión con itinerarios posobligatorios. Bien. Esto es un modelo que lleva trabajándose en España no mucho tiempo, llevamos 4 años. Hemos alcanzado de momento este número de centros. Empezamos en 2 comunidades con un programa de la mano de las consejerías de educación, en Madrid y Cataluña, hemos ido creciendo. Y lo que quería, sobre todo, pensando en que os pueda ser de utilidad en una realidad como la que representáis hoy en este congreso, una realidad dispersa en todo el territorio nacional, con muchos matices, con muchas diferencias de tamaño en cuanto a las instituciones, a la estructura, es la lógica que hemos utilizado de apoyarnos en tecnología, en herramientas muy sencillas que permitan que cada centro, o cada institución en vuestro caso, independientemente de su realidad, pueda encontrar una herramienta útil en lo que estamos haciendo con ellos, ¿no? Y son dos herramientas muy diferentes. La primera está pensada para ayudar a evaluar cómo lo hacemos, la calidad de nuestro proceso de orientación. En base al estándar de las 10 claves, hay una batería de más de 42 indicadores y los centros se pueden hacer una autoevaluación y la máquina, el sistema, les devuelve un informe personalizado donde detecta áreas de mejora y les conecta con recursos, ¿no? Es decir, que queda en mano del centro educativo la parte de inteligencia de análisis y la parte de acción. Quiero cambiar esto, no estoy satisfecho con el resultado, ¿qué recursos puedo utilizar, ¿no?
Esto lo estamos usando, como os planteaba antes, ya en 3 comunidades autónomas. Está funcionando con centros educativos de todo tipo. Es decir, estamos trabajando con CEPAs, centros de educación de adultos, centros de secundaria, centros que tienen formación profesional y la herramienta le está ayudando a mejorar. Cada año progresan. En la imagen anterior, que he leído, digamos, voy un poco rápido por este marcador también de tiempo, ¿no? El color, la franja de color más clarita, perdón, más oscura, la que está abajo, es la primera autoevaluación, el resultado que genera el centro frente al estándar antes de empezar a hacer nada, y si tiene un color más claro es un año después. Y veis que en cada una de las claves se produce esa mejora, ¿no? Y la otra herramienta, que es la que hemos denominado Empresas que Inspiran, básicamente viene para abordar esa imagen de toda la zona franja roja de los indicadores, que es cómo podemos ayudar a los centros educativos a tener una relación más estratégica con las empresas. Cómo podemos hacer que las empresas estén más abiertas a recibir alumnado, a ofrecerle experiencias en contexto profesional antes de que sea un alumnado empleable. Porque en España la empresa está abierta para un joven que hace unas prácticas después de una FP o dentro de la FP en el modelo dual o haciendo un grado universitario, pero no está tan abierto a recibir a un chico o una chica con 12, 13, 14 años, ¿vale? Cosa que es más común en otros países europeos, pero aquí no tanto. Entonces, por eso giramos el proyecto, pasa a ser la empresa el protagonista, se llama Empresas que Inspiran, y básicamente es una herramienta de match. Cualquiera de vosotros habéis utilizado Idealista, una herramienta de oferta y demanda, por ejemplo, donde ofrecen pisos en alquiler. Aquí lo que hacemos es que la empresa pueda ofrecer oportunidades de orientación en contexto profesional a todos los centros educativos que participan, ¿no? Establecimos patrones de actividades muy comunes en el proceso orientador, estancias educativas, visitas a empresas, charlas de profesionales, y la empresa entiende de manera muy sencilla que puede tener un papel activo en la orientación del alumnado, ¿no? Esto nos ha permitido, estos son los datos del año pasado, pero la herramienta se lanzó el año pasado. O sea, de manera muy rápida hemos conseguido que muchas empresas encuentren una forma de participar en la orientación sin ser especialistas en la orientación y sin desviarse de su proceso. Es decir, siguiendo en su actividad profesional, porque una de las ventajas que tenemos en este caso, en el campo en el que estoy hablando, es que realmente cualquier profesional puede ser un voluntario educativo en un proceso de orientación académico-profesional, ¿no? Necesitamos muchos ejemplos, necesitamos muchos modelos y, por lo tanto, es digamos, un espacio de oportunidad muy amplio. En cualquier empresa vas a encontrar personas que te van a ayudar para poder conectar con los intereses vocacionales de un joven, ¿no? Y ahora un poco por resumir, son algunos ejemplos, algunas ideas que quería trasladaros, pero sobre todo me quería focalizar un poco en algunas muy concretas, ¿no? Yo creo que la parte de los preaprendizajes, ¿no? Creo que la experiencia que tú comentabas es muy interesante. Estamos acostumbrados a que el aprendizaje profesional, dentro de lo que podemos entender formación profesional en su conjunto, se produce solo desde los sistemas, desde el momento que estás matriculado en una unidad, que es un grado medio, un grado superior o en un certificado, ¿no? Pero realmente no es así. Estamos hablando de sistemas que pueden generar espacios mixtos, espacios a veces alegales, como tú has podido reflejar, pero que son muy plásticos, muy flexibles, muy adaptables para el alumno, ¿no? Y también quería poner sobre la mesa pues, una realidad que conocéis y conocéis mejor que yo, que es que en los sistemas de orientación que trabajan con el colectivo de personas con discapacidad, todavía entre el sistema y la sociedad que lo recibe, no está consiguiendo que haya una representatividad suficiente de la formación profesional de alumnos con discapacidad, ¿no? Tenemos un 10% de la población, pero solo un 1,5% está matriculado, ¿no? Ahí es una ventana de oportunidad que no, por un motivo o por muchos no lo estamos consiguiendo, ¿no? Y esta mañana se hablaba de la empleabilidad en la universidad, que evidentemente es muy alta, pero la formación profesional hoy en día está generando alternativas de empleabilidad de mucha calidad, ¿no? Entonces, trabajar con los dispositivos de orientación de las entidades para que conozcan la realidad de una FP que ha cambiado. Hay más de 170 títulos solo en los niveles de grado superior, pero hay 5 niveles actualmente en la ley de formación profesional. Sería quizás uno de los objetivos prioritarios, ¿no? Entender muy bien cuáles de esos certificados o cuáles de esos títulos pueden ser más apropiados en función de la limitación que pueda tener esa persona o la barrera de entrada que pueda tener, ¿no?
ese grado de especialización sería estratégico tanto dentro de las entidades que estáis aquí especializadas como en los centros educativos de formación profesional generalistas, es decir, que no tienen el expertise que vosotros tenéis, pero pueden ser los que acojan a vuestro alumnado, ¿no? Por eso os quería trasladar un poco la lógica de trabajar modelos que puedan ser utilizados simultáneamente por partes distintas. Fijaros lo de antes, empresas, centros educativos muy alejados, que vienen de mundos distintos, pero que utilizan una misma herramienta que los pone en contacto, ¿no? Quizás como entidades supra o como red de entidades que trabajáis con la discapacidad, pudierais desarrollar algún tipo de modelo que os permitiera esa interacción entre muchos actores de manera simultánea. Aquí termino y muchas gracias. Hola, no me lo puedo creer. Oye. Sí. Había que marcar. Las clavas. Juan José, perdona, el modelo, decía que es un modelo de una organización alemana, ¿verdad? Sí. Se ha notado, lo ha clavado 0, 0. Es que... O sea, alemán total, vamos. Clavado. Muchas gracias. Bueno, pues ahora Puello nos comentará el modelo de ocupación y empleo de Baleares, antes o después del nombre, como te apetezca. Bueno, yo no veo el momento en que pueda explicar la historia de mi nombre, pero claro, con 10 minutos no da tiempo. Otro día. No da tiempo, otro día. Yo quería contar una historia. Lo que pasa que, digo, mira, voy a contar una historia, pero después de escuchar al profesor Gasalla contando la historia de su padre, he pensado que lo mío no llega a historia, no llega ni a un capítulo de Netflix, pero lo voy a intentar. ¿Por qué? Porque al final, bueno, pues aquí estamos representadas distintas personas, de las cuales 3 estamos hablando de formación dual y cada uno lo estamos haciendo de una perspectiva diferente. ¿Qué quiere decir? Pues que al final queda un poco vinculado a lo que pasa en cada comunidad autónoma, a cuál es la voluntad y cuál es el modelo por el que apuestan o no. Nosotros en Baleares, por eso no quería hablar de SMEN, quería hablar de Baleares. Bueno, muchos sabéis que somos bastantes abanderados de la formación dual adaptada y por una razón muy sencilla. En el año 2012 nos dimos cuenta que la oferta formativa que había no daba una respuesta a la necesidad de las personas, ¿no? Cristina lo ha comentado, cursitos que se repetían, que ibas a una convocatoria o a otra. Entonces empezamos a trabajar. En Baleares tenemos una costumbre que es trabajar buscando la mejor opción para la persona, dar respuesta a sus necesidades que tenemos identificadas. La normativa la dejamos a un lado, porque si nos quedamos enmarcados en la normativa, a veces no es la que corresponde. Empezamos a trabajar y llegamos al año 2015. En el año 2015 hicimos el primer proyecto de formación dual adaptada. Seguimos un poco más. Otra fecha que marcó un hito, que fue en el año 2021, se tuvo que posponer por el tema del COVID, firmamos el primer pacto de formación dual en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Baleares, en el ámbito del convenio colectivo de las personas con discapacidad, un poco siguiendo lo que era el modelo alemán, donde lo que se hacía era diseñar el modelo de formación dual, que en ese caso incluía tanto el de formación dual adaptada como el de los profesionales de nuestro sector. Ese modelo se firmó junto con el Gobierno balear, que incluía tanto educación como trabajo, como los agentes sociales más representativos, Pedro lo sabrá bien porque está aquí, comisiones obreras, UGT y las patronales, y que además que en el caso de los 2 grandes sindicatos, perdonar la expresión, vino un poco bendecido, para decirlo de alguna manera, a nivel confederal. Y luego llegamos al año 2024. El 2024 es reciente y vengo con noticias frescas. Anteayer se publicó en Baleares la nueva convocatoria de formación dual adaptada, donde ya válgase la redundancia, se ha adaptado a la nueva ley de FP y a los decretos que lo desarrollan. Si alguien ha tenido tiempo, porque realmente nos interesa tiempo en coger la normativa del nuevo sistema de formación profesional, es una normativa moderna. Es una normativa que responde a muchas necesidades y contiene todas esas piezas de un puzzle para acabar convirtiendo a un proceso formativo cuyo fin es la inserción. ¿Qué decir? Pues bueno, ahora os he dado los hitos y vale muy bien. ¿Y este modelo de qué va, no? Este modelo no es una formación dual voy a hablar de formación dual. Yo creo que no se puede hablar de formación si no es en el marco de un itinerario. O sea, tienen que ser itinerarios personalizados, flexibles, atractivos y adaptados a las necesidades de la persona
y de la empresa en su caso. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues en Baleares hay una patronal que se llama FOCUA y cogimos todas las entidades que formábamos parte y diseñamos los programas formativos. Nosotros nos dirigimos a la administración y dijimos, mire, estos son los programas formativos. Necesitan tantas horas, necesitan el certificado profesional complementado con especialidades formativas y tuvimos la suerte que la administración entendió que eran personas que precisaban de más horas para adquirir conocimientos y determinadas competencias. Tuvimos que darlo de alta en el fichero de cualificaciones del SEPE. Os estoy hablando de hace años, que cuando la formación dual adaptada, bueno, se conocía a nivel alemán, pero cuando hablabas de personas con discapacidad, y tuvimos la suerte en el SEPE, pues que justo la funcionaria que tenía que validar esos programas formativos, que dijimos, a ver cómo le explicamos que por qué ponemos tantas horas, por qué ponemos tantas, por qué dejamos de hacer. Y cuando empezamos allí, que íbamos con todo el argumentario técnico, dijo, no hace falta que me expliquéis nada. Tengo un hijo con discapacidad intelectual y sé lo que es. Estuvieron aprobadas. Entonces, bueno, pues se diseña este itinerario donde la formación dual es un recurso, igual que puede ser otro recurso, pues no, puede ser una persona que el recurso sea otro. Y dentro del modelo de formación dual adaptada hay unos elementos claves. En el modelo balear hablo, que siempre digo que luego en cada comunidad autónoma tiene sus características. Elementos claves. Primero, como está en el marco de un itinerario, el objetivo lo tenemos claro. Es formar para insertar. El objetivo final es la inserción en la empresa ordinaria, siempre que se pueda y se quiera. Y allí cojo un poco lo que ha contado el profesor Legarreta, ¿no?, respecto a cuál tiene que ser la inserción de la persona. Pues hay personas que a lo mejor precisan quedarse más en el centro especial de empleo porque en un momento dado se sienten más seguros. Pero nuestro itinerario, el fin siempre es la empresa ordinaria, convirtiendo al centro especial de empleo como un centro de tránsito. Si os acordáis, antes, cuando te hacías los cursos del Plan FIP famoso, tenías que reproducir. O sea, yo recuerdo, al menos en Baleares, que hacían un curso de cocina y reproducían una cocina. O sea, reproducían una cocina como si fuéramos alumnos y yo hacía el café y venía y te servía el café. Esto no es un entorno real. Un entorno real es otras cosas. Un entorno real es donde tú tienes que tener unas competencias personales, profesionales, unas habilidades. Entonces, sí que en Baleares entendieron, por eso lo digo, que es las curiosidades, que el centro especial de empleo era el entorno real en el que la persona se podía formar adquiriendo un doble rol. Bien el rol de aprendiz, bien el rol de receptor de apoyos. Dicho esto, nuestra convocatoria, son estas curiosidades de la vida, sí que dice que es para contratarlos en sus centros de empleo. De ahí vienen que al final muchas veces digo que la buena vida no puede depender de la buena suerte, no es donde yo viva, que en función de donde yo viva tenga unas oportunidades o no. Las oportunidades las tenemos que tener todos por igual. La ley de FP para mí es una oportunidad para todos. Está desprendiendo unos elementos que cuando empiezas a analizarlos, está recogiendo piezas muy interesantes respecto a fracaso, abandono, que está muy vinculado a nuestro colectivo. Entonces, elementos claves, solo a modo de resumir, sería un programa formativo que puede ir hasta 3 años, en función de la persona, está diseñado a 3 años. Es un programa formativo que incluye competencias personales y profesionales porque ambas son necesarias. En Baleares no se entiende, es verdad que ahora ha cambiado, pero no se entiende el modelo de formación dual si no es con un contrato de trabajo, más allá que la ley de FP te recoge 2 intensidades, en nuestro caso es con contrato de trabajo en el que el 50% trabaja y el 50% se forma. Y luego algo que nosotros dimos mucho valor y que bueno, agradecemos que la nueva normativa lo haya reconocido es en la figura del tutor de empresa. En nuestro caso, los profesionales que son los que los están formando en el propio puesto de trabajo, todos están formados con un certificado de profesionalidad de docencia o ADA llamado habilidades docentes, al cual aún se le ha reconocido más. Pero todo esto tiene que ser una realidad. Es como esa historia, eso que detectamos en el 2012, que era un hecho, ¿no? Bueno, más que un dicho, pasarlo al hecho, lo pudimos implantar en Baleares. ¿Por qué? Porque fue una comunidad autónoma que ese modelo lo entendió y consideró que era el adecuado.
Y esto puede ser que cuando te trasladas a otras comunidades no pase lo mismo. Pero ahora bien, yo siempre digo que las historias son muy bonitas en nuestro sector, pero son bonitas cuando las puedes implantar y las puedes financiar, porque por ideas nos ponemos todos a diseñar, pues si después no las financian, pues la verdad no sirve para nada. ¿Qué financian? Con la nueva reforma del 2024 nos hemos ido a un sistema modular ya, que ya incluye módulos B y C, porque sabéis que ahora todo el sistema en formación profesional ha acabado y te acabas allí con A, B, C, D, E, y que parece que estás haciendo el abecedario. Entonces, es una formación modular, tiene que ser una formación atractiva, flexible y adaptada a la persona. ¿Qué financian? Pues financian los costes formativos. Me sabe mal por Castilla-La Mancha, en nuestro caso no tiene justificación económica, 8 euros hora asistencia. Firma de alumno por hora, 8 euros. Simplificación administrativa, que financia el coste salarial del aprendiz hasta un 85%, financia los apoyos, me sabe mal también porque no tenemos justificación económica con una cantidad fija, y financia también lo que es la figura del tutor de empresa y han incluido la figura del orientador coordinador. ¿Por qué? Porque esto es un itinerario, esto no es un recurso aislado, es un recurso dentro de un itinerario. Y si tú no financias todos y cada uno de los costes vinculados a este modelo, las entidades no tienen ni seguridad ni tienen estabilidad. Y nosotros estamos hablando de un programa que cada uno dura 3 años. Cada convocatoria nuestra sale para 3 años. Entonces, tienes la tranquilidad, la estabilidad de que el alumno va a entrar, va a acabar y que todos los costes asociados están vinculados. Yo a esto le llamo simplificación administrativa real. Hay veces que se habla de simplificación administrativa y no es tan simple. Es un poco más compleja, pero esto es simplificación administrativa. En esta convocatoria hay 4 políticas activas. ¿Os imagináis si tuviéramos que ir a 4 convocatorias? Jamás cuadrarían en el tiempo. Entonces, está muy bien, ¿no? Dices, pues yo me has contado un modelo fantástico, lo has podido implantar, lo has podido financiar, pero ¿de qué estamos hablando? De transición al empleo. Si yo no doy datos, esto no sirve de nada. Como bien hacen los académicos, si no me evalúas el impacto, bueno, yo soy súper apasionada y os puedo contar, bueno, la maravilla de esto y no me basta el cronómetro, ni el mío ni el vuestro. Pero al final es verdad que es una pequeña escala, esto los académicos siempre te lo piden a escala, y ahora bajo a los aprendices de SMEM porque no quiero entrar en todos los demás. Bueno, nosotros tenemos 200 que han acabado, ¿vale? Porque pensar que son cada 3 años, no cuento los que están ahora mismo. Bueno, pues de los que empezaron, un 81% quedaron acreditados, un 85% están trabajando y hay algunos que están en búsqueda de empleo. Yo sé que políticas activas hay muchas, pero políticas activas donde tú tengas un porcentaje de inserción en la empresa, bueno, en el empleo, perdonar, de un 85% con los elementos que son clave, que son personas formadas, personas con una formación acreditada y que tengan un apoyo en el puesto de trabajo, pues bueno, esto es una opinión mía personal y como es mía, la puedo decir, creo que es un éxito. Ahora bien, pues si estamos en un congreso como en el de hoy, pues no sé, si alguien me deja redactar alguna de las últimas conclusiones, pues pediría a nivel estatal determinadas correcciones mínimas que permitan que este modelo se pueda implantar en todo el Estado, quien quiera, y quien lo pueda mejorar, enhorabuena. Nosotros seguimos trabajando por mejorarlo y que la suerte de una persona no dependa por dónde viva. Ya está, gracias. Lo he hecho bien, ¿eh? Lo he hecho bien. Muy bien. Es que, perdonad, nos inspiramos en el modelo alemán. También, por tanto, he cumplido. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos ajustados de tiempo. Por tanto, las preguntas las podremos hacer durante la comida. A mí se me quedan algunas y las dejo para la reflexión, empezando por una de las últimas, el enfoque de la financiación. Y por una facilita, que es aquello de que los ajustes normativos y la unificación a nivel de todo el Estado. Esa es fácil, ¿verdad? ¿Cómo se unifica todo? No hay trabas administrativas. No, a ver, yo siempre lo digo, la normativa lo permite todo. Otra cosa es que se haya la voluntad y el trabajo. Establecer módulos, establecer determinadas figuras llevan asociados estudios económicos y todo.
yo he contado hasta el año 2024. Hay un hito más que espero que en un próximo congreso lo pueda contar. La intención en Baleares es concertar la formación dual del ámbito laboral. Tenemos importantes retos, buenas experiencias que han compartido, así que agradeceros enormemente vuestras exposiciones y las ideas que nos dais. Bueno, seguimos adelante como... Bueno, ya para eso diríamos, ¿quién levanta la mano que tiene ganas de ir a comer? ¿No? Pues muchísimas gracias y seguimos.